Monseñor Miguel, mi agradecimiento especial por permitirme ver algunas joyas de cerámica y en la mayoría de los casos de los pueblos y las cercanías de este territorio hermoso que es la Amazonía, especialmente la cerámica cucama. ¿Cómo y de qué forma ustedes recolectan esta colección tan hermosa que yo he tenido el privilegio de verla esta mañana? ¿Cuáles son los indicadores para recoger y en la cantidad que ustedes tienen también acá en la iglesia matriz de Iquitos? Bueno, ha sido producto de más de 100 años de presencia de los agustinos en Iquitos. En Iquitos me refiero a la región, ¿no? El vicariato, que en 1901 que llegamos, desde Jaén, parte del vicariato de Jaén, todo el vicariato de Yurimaguas, que es hoy día, que es el Guayaga, Alto Marañón, y hasta Brasil. Brasil, Colombia, Ecuador, es decir, a cientos de miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Bien, después ya se fue reduciendo y ahora solo son 105.000 kilómetros cuadrados, lo que es el vicariato de Iquitos. Entonces, en estos 100 años, los sacerdotes siempre, los misioneros, siempre fueron valorando, o sea, valoraron la cultura y valoraron las cosas propias, ¿no? Entonces, bueno, pues uno que te regalaban, otro que compraban, otro que eso, hemos ido juntando cosas en todos los sitios. Tenemos un museo en España, en el seminario donde estudié, chino, que es de los mejores de España y de Europa, porque estuvimos misioneros en China, que es así, ¿no? E incluso algunas cosas de aquí activamente se llevaron, ¿no? Pero bien, es el aporte o la preocupación de los misioneros, decir, oye, esto es bonito, ¿por qué no? Ya pues, vamos a ir juntando, ¿no? Es así, principalmente después de los años quizás 60, 70 para acá, se fue ya juntando más, ¿no? Pero incluso sé que hubo un museo ahí en el Vicariato Apostólico, cuentan que había un museo hasta los años 70, finales de los 70, y pues hubo una reconstrucción del vicariato y bueno, en todo movimiento, algunas se malogran, otras se pierden, otras han ido a parar donde quizás, ¿no? Pero así, la preocupación de los misioneros de decir, esto merece la pena, cuídenlo, porque usted sabe que muchas veces quien lo produce es quien menos lo valora, ¿no? Entonces, es eso, de los misioneros, preocupación de los misioneros por ir viviendo, unas habrán comprado, otras les habrán regalado, otras, mira, no tengo ahí una cosa, tinaja que no sé qué hacer con ella. A veces las casas en la ciudad cada vez son más pequeñas, se van reduciendo, no hay espacios. Bueno, la iglesia tiene un espacio donde cabe todo, ¿no? Es así. En estas últimas décadas, padre, hay un movimiento en el Ministerio de Cultura para poder sostener los museos abiertos. Esta colección privada es maravillosa y debe de verlo el poblador de Iquitos, el turista nacional e internacional. ¿Qué alternativas le ha propuesto oficialmente el Ministerio de Cultura para poder sostener llegar a un museo de esta naturaleza? Por supuesto que es privado, porque en estos 100 años el decantar y recorrido de los misioneros ha sido riquísimo en la defensa, en la conservación y preservación del patrimonio. Y es un derecho que lo debemos los peruanos no solamente de agradecer, sino de defender como colecciones privadas de la parroquia. ¿Hay algún contacto o hay alguna posibilidad de que esto pueda suceder, padre? Esperamos que sí. Tenemos la esperanza de que pueda ocurrir. Hace un par de semanas, 3 semanas, estuvieron aquí del Ministerio de Cultura de Lima, juntamente con personas de
la edición descentralizada de cultura de aquí, de la región Loreto, ¿no? Estuvieron viendo porque les habían dicho que había, yo por supuesto, esto no está escondido y siempre lo enseño a los que quieren y a veces a algunos que no quieren, pero le digo que existe, se lo hago ver, ¿no? Estuvieron acá, se lo mostré, entonces quedaron de que iban, las personas de Lima le indicaron a los de aquí de la región que tenían que hacer el inventario, tenían que hacer todo el proceso para que estuvieran reconocidas, ¿no? Que se dice así, dentro del Ministerio de Cultura, para que incluso me decía, ¿no? Si pierde una pieza, ¿no? Pues está reconocida y por lo tanto se puede pedir devolución si se encuentra por algún sitio, ¿no? Claro. Eso es lo que yo estoy esperando, que se pongan en contacto, si no creo que tendría que acercarme a la DDC para decirle a ver cómo se va a hacer, no se va a hacer. Es una excelente noticia la que me das, sí, porque además del archivo, va el proceso de las fichas y la catalogación. La catalogación, así es. Y yo creo permitirme decirle a usted de que es muy importante la labor de los misioneros, pero hacer un esfuerzo extraordinario para la convocatoria del sector privado y tener el museo acá. Nosotros tenemos el terreno. Tenemos un terreno ya que estaba lejos de Iquitos hace un año, pero ahorita está a 10, 15 minutos de la Plaza de Armas porque no había carretera hasta allá, no había pista. Entonces el día que llovía no se podía llegar, ¿no? Es el complejo Centenario Padres Agustinos. Y ahí queremos hacer el Museo Amazónico, con la exposición, bueno, con todo lo que significa un museo. Pero sí necesitamos ayuda en primer lugar de diseño. Qué espacios, qué debe llevar un museo, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, ayuda económica para ir montándolo, ¿no? Pero sobre todo, y en primer lugar, yo pediría, si hay una instancia, alguna institución, el ministerio creo que debería ayudarnos, ¿no? A hacer un diseño museográfico de cómo podría ir, porque es un lugar que va a ser, ya es un centro recreativo, es lo que tenemos, porque ya lo tenemos hace 20 y tantos años, que hemos ido creando, y hay una piscina, hay canchas sintéticas, o sea, hay recreación, ya que y vamos ampliándolo. Pero es un centro ecológico, ahorita mismo se está haciendo un inventario de las especies de animales y de plantas, árboles que hay en la zona, porque son 20 hectáreas, de las cuales 10 son inundables, pero también queremos que se mantenga, porque está prácticamente en el centro de Iquitos, queremos que se mantenga a nivel biológico, ecológico, y después a nivel cultural, educativo y recreativo. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos el lugar, pero sí necesitamos ayuda para ir construyendo este museo, exponer esto y otras muchas cosas que también tenemos, que han puesto en custodia de la iglesia unas pinturas de los pintores amazónicos, que es una gran colección reconocida de pintura, y otras cosas que tenemos y que quisiéramos son del pueblo. O sea, nosotros es una colección privada, ¿no? Porque lo hemos hecho, pero no queremos ¿para qué guardarla? O sea, no, estas cosas no son para guardarlas, sino para el pueblo, que sería un estudio de las culturas, sería un contacto con cada cultura, cada cerámica representa una cultura, y no es que hay que bonita la cerámica, sino qué hay detrás, qué significa esa cultura, quién es, quiénes son, cómo era, cómo están, que haya un diálogo, a través de la cerámica haya un diálogo con cada cultura representada en la cerámica. Un sueño que ojalá algún día podamos ver realidad. Yo creo que sí, se va a hacer realidad porque el Ministerio de Cultura sostiene varias oficinas y grupos de personas seleccionadas como las industrias culturales, museos abiertos, que posiblemente si usted se acerca a la Dirección Desconcentrada de Iquitos va a tener oportunidad de hacer la gestión inicial con el gobierno local de acá y el sector privado también. Muchísimas gracias por darme este regalo esta mañana de poder ver la colección de los jesuitas. Gracias muy amable por la visita. Padre Miguel Fuertes,
Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la actual política eclesial hacia las comunidades nativas de Loreto? Bien, la política actual no es recién, sino lleva años. Desde siempre ha sido la preocupación expresada en el acompañamiento, la concientización, ¿no? La concientización no en el sentido de decirles en qué se tiene que concientizar, sino en la búsqueda, con ellos, darles a encontrar, a buscar y encontrar sus propias raíces desde la cultura, ¿no? Como dirían aquí, el hacerles sentir gente. Esto viene desde muchos años atrás. En estos momentos, los grupos sí, indígenas tienen mucho camino recorrido ya, ¿no? Y se abren nuevos espacios en los cuales la Iglesia les sigue acompañando. Por ejemplo, se ha conseguido que hayan declarado el río Marañón como sujeto de derecho, ¿no? Con todo lo que eso significa para la cultura cocama, que es la que más está en el río Marañón, pero en todas las culturas. Este acompañamiento en las luchas, en la búsqueda de los pueblos indígenas, es lo que principalmente está haciendo. De que Dios estaba aquí mucho antes de que llegase el primer cristiano, ¿ya? El Dios en el que creemos los católicos, los cristianos, vicariato de la Iglesia de Iquitos, teniendo en cuenta que en la región hay grupos de poder que niegan la existencia de indígenas, que niegan la existencia de culturas diferentes, que su única propuesta es invadir la selva con carreteras, con trenes, con hidrovías, para expoliar y explotar absolutamente todo, porque ese es el gran desarrollo de Loreto, ¿ya? Y en eso la Iglesia se está poniendo, bien, no está poniendo freno, pero sí una palabra autorizada y una palabra tenida en cuenta, y digo tenida en cuenta porque ha generado muchos ataques directos. El otro día, la semana pasada, han atacado directamente a un señor de aquí, a 4 cuadras vive, uno de los que es heredero de la extracción, de la expoliación de la Amazonía y que sigue viviendo de eso. Entonces ha acusado abiertamente al obispo de oponerse al desarrollo de Loreto y de enriquecerse con la plata que envían potencias extranjeras. Entonces eso significa la Iglesia en defensa de las culturas indígenas, ¿no? Y de los pueblos indígenas es fuerte, puesto que tiene ataques fuertes, ¿no? Entonces, Dios, siempre preocupación, acompañamiento y ayudarles a ir descubriendo, a que ellos mismos vayan descubriendo el camino de la vida y de una vida desde el respeto y desde la integración, ser parte, que sean tenidos en cuenta como parte del Perú, de la sociedad, y no como ciudadanos de tercera que nos catalogó el expresidente Alan García. Padre Miguel, ¿qué efectos considera usted ha tenido el Querida Amazonía? Ha tenido más efecto, bueno, no más efecto, sí ha tenido efecto, no todo el que hubiese tenido si no hubiera sido el COVID. El COVID nos paralizó de alguna manera todo, paralizó la vida como la estábamos llevando y justo acababa de salir el documento sinodal de Querida Amazonía y estábamos en eso, empapándonos cuando llegó el COVID. Y después ya viene, bueno, una serie de cosas, situaciones que todos conocemos que no hicieron posible una reflexión más fuerte y una implementación. No obstante, a nivel eclesial, es decir, el rito amazónico, que es una de las propuestas de Querida Amazonía, está avanzando con bastantes enfrentamientos, dificultades dentro de la Iglesia. También la lucha por la defensa de la Amazonía también ha ayudado, Querida Amazonía, Laudato Si. Laudato Si. Laudato Si. Miren, una cosa curiosa ¿no? El año pasado, ahora en julio, hace un año,
el Tribunal Constitucional del Perú dictó sentencia a favor de dos asentamientos humanos de aquí de Iquitos, 21 de septiembre, Iván Vázquez, que están detrás de Salud y que reciben el desagüe de Salud, del Camal y de Petroperú en caño abierto. O sea, por el medio de las casas pasa el desagüe de todo eso. Ya hace 8 años, por lo menos, o 9, y ahora es Monseñor Miguel Ángel Cadenas y el padre Manolo Berjón, estaban en la parroquia de la Inmaculada y acompañaron a esos asentamientos humanos en una denuncia por esa situación. En primera instancia sale a favor de los asentamientos humanos, gobiernos municipales apelan y le dan la razón, o sea, hay sentencia en contra de los asentamientos humanos, se va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dicta sentencia a favor de los asentamientos humanos. Derecho, agua, desagüe, recojo de inservibles. Dice que en Loreto no se está respetando ese derecho. Y en la sentencia citan 2 veces la Laudato Si del Papa Francisco. Cosa que, eso, ¿no? En esa sentencia. En la sentencia que ha habido ahora, también aquí, en cuanto a la hidrovía, creo que también están tomando en cuenta Laudato Si. ¿Ya? O sea, la importancia que ha tenido y que tiene el sentir del Papa Francisco, de la Iglesia, ¿no? A este nivel de defensa de la Amazonía, de la creación de la casa común amplio, en el cual querida Amazonía, por supuesto, va en la misma línea, ¿no? Ya hay bastante eclesiales que, bueno, no me gusta hablar de eclesial social, ¿no? Porque nada que es humano es ajeno a la Iglesia, o no debe serlo ajeno a la Iglesia, ¿no? Y entonces la Iglesia de Iquitos está trabajando, se ha creado la Vicaría del Agua, recién, hace un par de meses, en el cual desde ahí específico se va a trabajar, pues, la defensa de los ríos, la memoria histórica del agua en la ciudad de Iquitos, pero también en algunos otros espacios. Ahí vamos a hacer varias cosas, en 2 años ya tenemos programadas varias actividades en los próximos 2 años, desde comenzó ahora el 1 de julio, ¿no? Por 2 años que tenemos ya trabajo a realizar. Y va en esta misma línea de preocupación por los pueblos indígenas. Iquitos, la ciudad de Iquitos es indígena, aunque, bueno, entre comillas lo digo para que no me peguen ya. Vamos a trabajar los indígenas urbanos, que están invisibilizados, y que es la mayoría de la gente que vive en Iquitos, y que no existen, o sea, invisibilizados totalmente. Entonces, estamos en ese trabajo la Iglesia de Iquitos, ¿ya? Padre, la última pregunta. Nosotros vemos que coexiste la cultura cristiana, porque existe aquí, junto con el curanderismo ayahuasquero, con, digamos, creencias en los encantos, creencias en las madres de las cosas, ¿no? Madre del agua, madre de las plantas. ¿Qué hacen ustedes en relación, no qué hacen, sino cómo enfocan esa coexistencia, que en realidad es una coexistencia fuertemente entrelazada? Habría que partir un poco del estudio, análisis de las curaciones de Jesús, de los endemoniados a los que Jesús ayudaba, ¿ya? De la cultura judía en la cual yo creo que todas las culturas han tenido una relación con los espíritus o con el más allá, no sé cómo decirle, ¿no? O sea, aquello que nos sobrepasa, y siempre buscamos algo, ¿no? Ustedes de antropología conocen mejor que yo. Siempre buscamos una respuesta a lo que sobrepasa nuestro razonamiento o nuestras capacidades de entender, ¿no? ¿Por qué ocurren las cosas? Cuando científicamente, racionalmente no tenemos una respuesta, buscamos un ser más allá, ¿no? Pero eso conforma nuestra personalidad, conforma nuestro todo, ¿no? Nuestro todo. ¿Cómo lo llevamos o cómo lo relacionamos o cómo lo eso? Cada vez demuestra más científicamente que quien tiene tranquilidad, vamos a decir espiritual en el sentido amplio de emocional, tiene mucha más salud
incluso hasta se recupera antes de las enfermedades que quienes no tienen una paz personal. Es verdad. ¿Ya? Entonces estas cosas ayudan. Es decir, ¿por qué se ha apoyado el río Marañón sujeto de derechos? ¿Ya? Porque estamos convencidos que eso tiene un significado mucho más allá que simplemente el río que corre agua y cojo el agua para beber o para eso, en la cultura sobre todo cocama. ¿Ya? Para los cocamas en el río hay gente, hay vida, ¿no? Los diferentes mundos. Intentamos el tenerlo en cuenta a la hora de, digamos, expresar el Evangelio. No lo rechazamos como en algún momento se ha rechazado. Y no hablo de toda la iglesia, todos los sacerdotes y todo eso, porque bueno, venimos de diferentes lugares, hemos tenido diferente formación y en esto pues hay sacerdotes, hay religiosas que bueno, siguen pensando que todo eso son herejías, son, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Cuando que había que extirpar. Idolatría, ¿no? Que hay que extirparlas y demás, ¿no? Entonces, no, pero no todos tenemos la misma manera de pensar, pero sí hay un sentir bastante general en este sentido de respeto, de búsqueda, ¿no? De que estaba presente en la Amazonía, en cada cultura, mucho antes de que llegásemos, no nosotros, sino el primer cristiano que llegó aquí, ¿ya? Y eso merece un respeto y hay un intento, querida Amazonía nos ha ayudado mucho en este sentido, de promover, descubrir al Dios que ya existía en las culturas, en las diferentes culturas, porque no hay una cultura amazónica, ustedes lo saben, ¿no? Hay hartas, y en cada una se manifiesta de diferentes formas y intentamos el trabajar para descubrir cómo se ha manifestado, cómo se manifiesta y cómo potenciar eso, más que decir que decir qué tienen que hacer, ¿no? Como católicos, ¿qué tienen que hacer? No, es un poco trabajar en esa dinámica desde la búsqueda de lo propio de cada uno y de cada cultura, ¿ya? Intentamos, pero esto quien más lo debería hacer, se lo he dicho muchas veces y lo diré siempre, quien más debería hacer, deberían ser los sacerdotes, religiosos, religiosas, nativos, naturales de cada cultura, son los llamados a eso, pero tristemente algunos están bastante inculturados. Es decir, Roma o lo de la iglesia occidental, hay que repetirlo, ¿no? Y eres más católico y mejor persona cuanto más reproduces lo que se hace en otros sitios, ¿no? No es el camino. Pero bueno, así hay varios hermanos sacerdotes que están intentando en esta otra línea. Muchas gracias, Padre Miguel. A ustedes.